Bueno, vamos a continuar con la sesión informativa. Para contestar la primera tanda de preguntas, tiene la palabra el señor jefe de gabinete, Manuel Adorni. Adelante, Manuel. Bien. En respuesta a la pregunta por los adelantos de coparticipación, el Ministerio de Economía informa que el Estado Nacional se encuentra colaborando con las provincias, asistiendo con adelantos de coparticipación a las provincias que lo solicitaron. Asimismo, conforme a la Ley 23.548, los ATN no constituyen un mecanismo de compensación automática ni de distribución equitativa, sino que está destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrio financieros de las provincias. No obstante, es necesario que las provincias hagan ajustes sobre las cuentas públicas del mismo modo que lo hizo el Estado Nacional y bajen el gasto corriente. En respuesta a la pregunta sobre las Islas Malvinas, no me corresponde opinar sobre trascendidos de la prensa. Sobre las acciones de la Argentina, quiero recordar que la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes constituye un eje vertebral y permanente de nuestra política exterior y es prioridad para el presidente Javier Milei. Agradecemos el vasto apoyo internacional a la posición de nuestro país en diferentes foros multilaterales, incluyendo el C4, el C24, el Mercosur, la CELAC, el G77, etc. En relación a las preguntas por Libra, me remito íntegramente a las explicaciones realizadas por quien me precedió en este cargo. No hubo ningún acto de gobierno relacionado con el proyecto Viva la Libertad o la moneda Libra. Nunca un gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario, los funcionarios anteriores hoy cuentan con condenas firmes y participan de un espacio político que hoy quiere simular una igualdad de condiciones. Por lo demás, existe una investigación judicial en trámite y no es competencia de este Congreso de la Nación ni del Poder Ejecutivo conocer sobre causas en trámite. Mi intención es que los argentinos tengan claridad sobre el tema y es por ello que hemos creado la Unidad de Tareas de Investigación y hemos puesto a disposición de la justicia la información correspondiente. La justicia deberá determinar las responsabilidades que los miembros de esta Cámara denuncian. En relación a la pregunta por el estado de las rutas 22, 40, 231, 237 y 242, cabe aclarar que el decreto 253 del 2026 delega a determinadas provincias la facultad de licitar y otorgar concesiones de rutas nacionales con peaje para su administración, mantenimiento y obras, sin transferir la propiedad ni la jurisdicción federal de esas rutas. Vialidad Nacional lleva adelante trabajos de mantenimiento preventivo en las rutas nacionales 22, 40 y 231, que incluye bacheo, corte de pastos, limpieza, perfilado de banquinas junto a trabajos de seguridad. Por último, también llevará adelante el Plan Integral de Mantenimiento Invernal, como todos los años, realizando despeje de nieve, riego de solución salina y trabajos de mantenimiento para garantizar la circulación en el invierno. En la Ruta Nacional 242 se supervisa un contrato de mantenimiento con tareas como tratamiento antihielo y despeje de calzadas, junto al mantenimiento de rutina que incluye perfilado de banquinas, limpieza de derrumbes y zona de caminos. Respecto a la pregunta por la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Salud informa que en el marco de la intervención dispuesta por el decreto 601 del 2025, el Poder Ejecutivo llevó adelante un proceso integral de revisión y ordenamiento de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad, actual CENADIS,
cuyos resultados se encuentran sistematizados en el informe final de intervención, mencionado expresamente en los considerandos del decreto 942 del 2025. Dicho proceso incluyó auditorías internas y externas con participación de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Nación y de los organismos competentes en materia de investigaciones administrativas, en línea con los estándares de control del sector público nacional dispuestos por la normativa vigente. En este sentido, a partir de este diagnóstico, se arribó a la conclusión que la pertinencia de la centralización de la ex-Andis mediante su reconversión en una secretaría dependiente del Ministerio de Salud, en pos de una mayor inmediatez y control de la cartera sanitaria en su funcionamiento y operatividad, por lo que se impulsó una agenda de fortalecimiento institucional orientada a corregir desvíos, ordenar los circuitos administrativos y consolidar un sistema más transparente, trazable y eficiente. Consecuentemente, se avanzó en la implementación de matrices de procesos y riesgos, la normalización de procedimientos, la recuperación del rol activo de los órganos de control y la articulación permanente con los organismos de fiscalización, garantizando un seguimiento sistemático de las acciones correctivas en todas las áreas del organismo. Asimismo, se promovió una transformación estructural basada en la modernización de los sistemas de información mediante el desarrollo de un esquema integral que unifique y vincula los principales registros, Certificado Único de Discapacidad, pensiones no contributivas e incluir salud, permitiendo mejorar la calidad de los datos, la interoperabilidad y la capacidad de monitoreo de las prestaciones. Complementariamente, se fortalecieron los cruces de información con otros organismos del Estado, lo que contribuye a asegurar criterios objetivos, equitativos y verificables en la asignación de beneficios. Corresponde indicar que estas medidas se enmarcan en una decisión política clara de ordenar el funcionamiento del organismo, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que las prestaciones lleguen efectivamente a quienes las necesitan. El proceso en curso no solo refuerza los mecanismos de control, sino que consolida una institucionalidad más robusta, con mayor capacidad de planificación, transparencia y rendición de cuentas, en línea con los principios de legalidad, eficiencia y equidad que rigen la gestión pública. En respuesta a la pregunta sobre los alquileres, quiero aclarar que gracias al DNU 70/23 que derogó la nefasta ley de alquileres, se registró un aumento de casi 10.000 avisos de alquiler permanente, por lo cual la oferta creció un 200%. Esto significa más oferta de vivienda, más competencia y más opciones para elegir. Eso es libertad de mercado y una verdadera ayuda al bolsillo de los argentinos. En relación a la pregunta por la Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo Nacional actúa y va a seguir actuando estrictamente dentro de la ley. En este sentido, el Congreso sancionó una ley que dispone gastos sin prever su fuente de financiamiento. Esa omisión no es menor. El artículo 5 de la ley número 24.629 es categórico al establecer que toda ley de gasto debe indicar cómo se financia y que en caso contrario su ejecución queda suspendida hasta tanto se incorporen las partidas correspondientes en el presupuesto. Por lo tanto, no hay aquí incumplimiento alguno del Poder Ejecutivo. Lo que hay es una ley que no puede ejecutarse porque el propio Congreso no cumplió con una condición básica de operatividad. Ejecutarla en estas condiciones sería justamente actuar fuera de la ley. Es importante ser claro, no se trata de falta de voluntad ni de sensibilidad, sino de responsabilidad institucional y equilibrio fiscal. Prometer gastos sin financiamiento puede ser políticamente rentable en el corto plazo, pero es fiscalmente irresponsable. Finalmente, cabe señalar que las decisiones judiciales dictadas en la materia han sido recurridas por las vías legales correspondientes
y el Estado Nacional no se encuentra incumpliendo ninguna orden ni previsión legal. El juzgado interviniente fijó la posición esgrimida por el Estado Nacional de que la cautelar ordenada respecto de la Ley de Financiamiento Universitario no es aún ejecutable. En relación con mis viajes personales, mi patrimonio y el carácter de mis declaraciones juradas, repito una vez más lo dicho en mi alocución inicial. Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público, a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno, ni constitucional, ni penal, ni civilmente comparables. Quiero dejar en claro que he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar. No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del decreto 1179 del 2016, ni de obsequios de ningún tipo. Además, en todos los casos intervinieron como corresponde la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas o la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se llevaron a cabo todos los registros correspondientes. El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y falsas. Pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta. Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos mis bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna. Como lo dije, aún no venció el plazo para la presentación de mi última declaración jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral. Los bienes que componen el patrimonio de mi grupo familiar se incluyen en el anexo reservado del formulario 1246 que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente. Solo frente a un requerimiento judicial, la Oficina Anticorrupción puede compartir ese anexo reservado, y así lo hizo ante la primera solicitud. Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas. Así también, las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la justicia. Les ruego, señores miembros de esta Cámara, que para no incumplir la Constitución Nacional no requieran que ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional se arrogue el conocimiento de causas en trámite. Serán los jueces, y solo ellos, quienes deberán resolver las denuncias formuladas. Ni yo, en mi carácter de jefe de gabinete, ni ustedes en su carácter de legisladores del Congreso Nacional. Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito. En respuesta a la pregunta por el PAMI, el Ministerio de Salud informa que la cobertura de medicamentos no presenta riesgos y no se ha interrumpido la dispensa en ningún momento. El resto de la información la puede encontrar en la respuesta número 1952, ya remitida a esta Cámara previo a esta sesión. En relación a la pregunta por la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Ministerio de Salud informa que se cumple con la Ley 27.793, con actualización mensual del nomenclador según el IPC y ajustes ya aplicados para febrero y marzo. En este sentido, se reorganizó el sistema de discapacidad, integrándolo al Ministerio, y se avanza en la implementación de la nueva pensión no contributiva, manteniendo las prestaciones vigentes. El COFEDIS aprobó los criterios para la pensión y se avanza en compensaciones a prestadores con un plazo de 30 días para trámites iniciados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale la aclaración, toda pregunta que
por cuestiones técnicas, por cuestiones de la amplitud de la respuesta o cualquier otra cuestión, por supuesto, va a estar respondida en toda la lista de preguntas que ustedes nos han hecho. Muchas gracias. Gracias, señor jefe de gabinete.